Bien, hermanos, nunca olvidemos que desde que comenzamos a leer esta carta fue dirigida a hebreos, a judíos, cristianos. Y en estos tiempos, el comienzo de la iglesia, prácticamente el reconocer a Cristo como el Redentor, el Salvador, pagaban con su vida muchos de ellos, y por esa razón ellos se encuentran expatriados, dispersos por todas partes. Y por eso llegamos a este punto donde ellos tenían que resistir y tenían que soportar la persecución y padecer como cristianos. Ahora, la lección que nosotros terminamos la semana pasada, hablamos acerca de ministrar el don que Dios nos ha dado para lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Mire, para que entendamos lo que es un don, nada más para recordar un poquito de esto, lo que la semana pasada, un don viene cuando, mire, varias personas crecen con habilidades que son muy excedidas, con habilidades las cuales superan a otros. Y ellos, cuando van creciendo, van utilizando sus habilidades para lo que son sus trabajos, lo que sea. Pero una persona, cuando llega a Jesucristo, esas habilidades el Señor los convierte en un don. Y ese don es el que se utiliza para la edificación de la iglesia. Por eso tenemos en la iglesia de todos diferentes hermanos con diferentes dones, los cuales ellos los han puesto delante del Señor para edificar a los creyentes, para que seamos nosotros también bendecidos de parte de lo que son sus dones. Un ejemplo es, digamos, de la construcción. Una de las bendiciones que tenemos, por decir, en nuestros países, es que muchos compran un lote y después hay hermanos allí que son albañiles y comienza a construir un templo utilizando lo que son sus dones. Lo que hubiese costado mucho dinero viene a ser algo que se puede hacer con los hermanos de la iglesia. Entonces dijimos la semana pasada que no hay que dejar dormido nuestro don. Cada uno de nosotros tenemos un don y debemos de ponerlo a trabajar, no dejarnos durmiendo sin uso. Ahora, hoy hablaremos de un deber que a nosotros nos gusta, como dije, acerca de lo que está diciendo la palabra del Señor, de sufrir o padecer por Cristo. Esto es algo que asusta a muchos creyentes. Y la verdad es que no nos gusta, no quisiéramos nosotros un día estar padeciendo. Pero déjame decirte, en los tiempos que estamos leyendo la Escritura aquí, muchos de aquellas personas y creyentes no solamente padecían persecución, sino padecían, como te dije, hasta la muerte. Ahora nosotros nos gustaría llevárnosla suave, que nadie nos diga nada, que no nos molesten, que estamos bien aquí. Pero si tengo que padecer por ser un cristiano, como que esto ya no me gusta. Pero no te preocupes, hoy vamos a ver algo que es maravilloso, porque la Biblia dice que es bendecido el que padece por el nombre de Cristo. Es bendecido, es dichoso aquel que padece por el Señor. ¿Cómo vas? Mira, si nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos por servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, no estaríamos dispuestos a padecer por Cristo. Pero para quienes saben lo que esto significa, entienden que un día podrán enfrentarse quizás a perder cosas materiales y, como dijo el apóstol Pablo, hasta la misma vida propia. Porque él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora vamos a ver, ¿habrá cristianos, hermano, que están dispuestos a batallar, a sufrir, a padecer por Cristo? ¿Habrá cristianos que estén dispuestos a eso? Bueno, primeramente dice que no te sorprendas si te vienen pruebas. Que no te sorprendas si te vienen pruebas. Acuérdense que esta carta, le vuelvo a repetir, es un tiempo muy crítico. Nosotros en este tiempo no tenemos ni siquiera el temor de sufrir ni una milésima de lo que estos estaban padeciendo. Pero primero dice que nosotros no tenemos que sorprendernos si nos vienen pruebas. Dice el 12, versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hay pruebas que son leves, pero hay pruebas que son duras. Como Pedro habla aquí, pruebas de fuego. Una prueba que puede derribar a cualquier persona que está firme, que puede hacerle huir de las cosas de Dios. Recordemos otra vez que estos cristianos están expatriados, se les quitaron sus parcelas, se les quitaron sus casas, fueron sacados de sus pueblos y ahora se encuentran sufriendo otra vez por el nombre de Cristo en tierra ajena. Es una prueba de fuego lo que ellos están pasando.
Y Pedro les dice, no se sorprendan ustedes de estas cosas, porque es algo que va a suceder, algo que va a tener que pasar. Mira, lo que nosotros, hermano, creemos en Cristo, vamos a padecer pruebas. Y mire, mi hermano, Dios es sabio y misericordioso y sabe bien cómo hacer las cosas. La vida cristiana es una carrera que nosotros comenzamos. Y hermano, es un gozo el día que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, que nos dimos cuenta que fuimos libres de la condenación del infierno, tenemos vida eterna, tenemos una hermosa mansión en los cielos. Es pura bendición el creer en Cristo. Pero es una carrera que nosotros comenzamos. Y esa carrera comienza con ciertos obstáculos que nosotros debemos de aprender a superar. Con una prueba pequeña, por ejemplo, se comienza. Y algunos, hermanos, no han poder sobrepasar esa pequeña prueba y entonces abandonan los caminos de Dios. Pero el que confía en Cristo, cada vez que pasa una prueba, su fe se fortalece y aumenta más su confianza en el Señor. Y así va creciendo, va aumentando, porque un día encontrará una prueba de fuego. Y la prueba de fuego puede ser algo que le va a probar en verdad qué tan firme está en las cosas de Dios. El día que nosotros, hermanos, lleguemos a esa prueba, que no nos sorprenda, pues que es algo que ya nosotros estamos viendo que puede suceder. Así es que, hermano, si usted tiene algún problema en su vida, usted no sorprenda, es algo que va a pasar. El día que nosotros decidimos estar en el ejército ganador, que es el ejército de Cristo, hemos nosotros estar en el lado opuesto de lo que es el enemigo. Aquel es el enemigo de nuestras almas, el que quiere destruir nuestras vidas, nuestras familias. Pero no te preocupes, estamos nosotros en el lado ganador y somos más que vencedores. Así es que no te sorprendas si tú comienzas a caminar la vida cristiana, si van a venir pruebas, si van a venir problemas. Es algo que te va a ayudar a que tú crezcas más, te fortalezcas, porque quizás un día vas a tener que sufrir una prueba que en verdad es dura. Y no podemos simplemente parasitar pruebas duras que hemos visto de hermanos que han tenido que sufrir la muerte de un hijo. No es natural que los padres entierren a los hijos, es natural que los hijos sean los que entierren a los padres, porque cuando muere un hijo existe un vacío que no lo puede llenar absolutamente nada. Y es un sufrimiento, es una prueba de fuego, pero el Señor nos prepara. Por eso cuando viene un problemita, lo que sea, bienvenido Señor, yo me voy a agarrar de ti, voy a pasar esa prueba, voy a confiar más en ti, a crecer más en la fe, para cuando venga un problema mejor, no me sorprenda ni me extrañe tampoco, como dice el apóstol Pedro. En segundo lugar, debes gozarte en medio de la prueba. Como debo de gozarme, debes alegrarte en medio de la prueba. Dice el 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces así, diciendo, hermano, considérate entonces privilegiado, dice la Escritura, el sufrir por Cristo, porque de esa manera comprenderás un poquito acerca de lo que Él padeció por nosotros. Y dice, alégrate cuando tengas que pasar por desprecios, cuando tengas que pasar por esos vituperios. En Hechos capítulo 5 vamos a leer el ejemplo del que está escribiendo aquí esta carta, más o menos, que es Pedro. Obsérvelo en Hechos. Él no está hablando simplemente por hablar, sino que él experimentó lo que él está tratando de enseñarnos. En Hechos capítulo 5 versículo 40 y el 41 dice así. ¿Están conmigo? Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense, hermanos, que a estos hombres, los apóstoles, los han apresado porque ellos no paran de hablar del nombre de Jesús. Y ellos están predicando la palabra del Señor, el evangelio, día con día en las casas, dice el siguiente versículo, el 42, por las plazas, por todas partes. Entonces hay un hombre que está diciendo, miren, tengan mucho cuidado con estos hombres, porque ha habido otros que han venido diciendo que son algo, y una vez que murieron, se acabó todo. Pero tengan mucho cuidado, si es de Dios, no se desvanecerá.
Si quizás ustedes están peleando contra Dios. Y mire, sabemos nosotros por 2000 años que este evangelio es de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido predicado en cada país del mundo. Miles y millones de personas han creído en el Señor Jesucristo como Salvador. El evangelio precioso es la verdad, el que salva las almas, el que cambia las vidas de aquellos que están en la perdición, el que cambia los hogares, el que arregla un hijo rebelde. El evangelio es poderoso y aquí está, le están diciendo: tengan mucho cuidado, no vaya a ser que pelean contra Dios. Y ellos dicen: bueno, nomás los vamos a azotar. ¿Por qué? Nomás vamos a azotar. Le metieron sus 39 azotes, o sea 40 menos 1. Y ellos, en lugar de salir quejándose y diciendo: ¿sabes qué? Ya no quiero yo nada con la iglesia, no quiero nada con ser cristiano. Dice que salieron gozosos, estaban felices, contentos, porque fueron dignos de ser azotados por causa del Señor. Por eso dice la Escritura que cuando tengas una prueba, debes de gozarte en medio de la prueba. Te cortaron la luz, tienes que gozarte. Es decir, si me cortaron la luz, qué tremendo, mira, qué bendición. Estoy contento y feliz. Mira, ¿por qué? Bueno, porque es una prueba que a veces nos viene. Nosotros no va a venir alguien, hermano, una persona, una policía, y nos va a querer azotar por causa de que cantamos a Cristo, pero va a venirte pruebas económicas, pruebas en las que tú vas a estar padeciendo y tú deberías de levantar tu cabeza. Si Cristo está en tu corazón y Él es tu Salvador, tú decirte: Señor, gracias por la prueba que tú me estás mandando, porque tú me estás enseñando a ser un cristiano más responsable, un cristiano que crece más, y alégrate en medio de la prueba, cualquiera que sea. Porque Dios, hermano, está diciendo que el que padece debe gozarse en medio de la prueba, porque hay una razón también muy poderosa. Escuche, el padecer por Cristo un día será algo glorioso. Dice: cuando se manifieste en gloria, será un gozo más inefable. Por eso, hermano, aquellos que padecieron por el Señor, que murieron por causa de predicar el evangelio, estos serán los más contentos, los más alegres, los más gozosos ante la presencia de Dios, porque ellos estuvieron dispuestos aún a dar la vida por su Salvador. Y dice que ese gozo será mucho más hermoso, mucho más grande que cualquier gozo que podamos tener aquí en este mundo. Lo dice allí la Escritura. Ese gozo, hermano, es el reino celestial, que solo los que han pagado un precio tendrán la oportunidad y también el gozo de experimentar ese gozo de llegar a la gloria. Ahora, si Dios nos permitiera ver un poquito de lo que será ese día, nosotros quisiéramos hacer más para el Señor. Pero nosotros vivimos por fe. El cristiano solamente ve por lo que dice la Escritura. Creemos de todo corazón. Si pudiéramos ver, seríamos diferentes. Quizá podríamos nosotros tratar de esforzarnos porque otros más conozcan al Señor, pero nosotros simplemente trabajamos y servimos porque nos dice la Escritura. Solamente lo que creemos es lo que nos motiva a servir a nuestro Cristo. Solo el creyente entregado puede ver más allá. La Biblia dice que debemos de gozarnos cuando padecemos por Cristo, pero no solamente eso. Dice que somos bendecidos cuando padecemos por Él. El siguiente versículo leemos ahí en 1 de Pedro 4 y el versículo 14. 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué dice? Bienaventurados. La palabra vituperados es maltratados, insultados. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La palabra bienaventurados, hermano, quiere decir bendecidos, como dije, dichosos, felices. Cuando somos despreciados, criticados, y nos dice la Escritura que no es de nosotros de quien se burlan, sino dice que es del Espíritu Santo, de Dios mismo. Porque el día cuando usted creyó en el Señor, dice la Escritura en Efesios 1:13, al escuchar el bendito evangelio de la salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual son las arras, es el anticipo de lo que un día gozaremos en el cielo. Por el Espíritu Santo está en el corazón del creyente. Entonces, cuando alguien te vitupera, cuando alguien te insulta, ciertamente no está insultando a ti, está insultando al Espíritu Santo, porque dice que por ellos es blasfemado. Blasfemado es el hablar de una manera diabólica en contra de aquel que vive en tu corazón.
Sin embargo, dice la Escritura que nosotros, hermanos, al ser maltratados, glorificamos el nombre maravilloso de Cristo, si soportamos el vituperio. Ahora acuérdense, hermanos, por eso, antes de pasar al otro punto, acuérdense que muchas personas confunden a veces el sufrir con el sufrir por Cristo. Les he contado acerca de esta compañera de trabajo que todos los días se llevaba un rollo de papel del baño para su casa. No quería gastar en papel del baño y se lo llevaba. Entonces, cuando el supervisor o el manager, que era cristiano también, le dijo: ¿sabes qué? Eso que tú haces es robar. ¿Y por qué te llevas siempre un rollo para tu casa? Y ella dijo: pues siempre pueden poner otro. No, dice, pero eso pertenece aquí. ¿Por qué no compras tus propios rollos? Y ya se fue hablando diciendo: dijo el Señor que uno iba a ser perseguido por su nombre. ¿Cuál por su nombre? Es porque está agarrando algo que no le corresponde. Es que tenemos que tener cuidado si somos nosotros humillados por causa del Señor o por causa de nuestro mal testimonio. Por eso vamos a ver enseguida cosas con las cuales el cristiano no debe padecer. Está en el versículo número 15. Cosas por las cuales el cristiano no debe padecer. Dijimos, hermano, que si somos vituperados, maltratados por causa del Señor, hay que gozarse. Pero dice el 15: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No debemos tener vergüenza, hermanos, si algún día somos acusados por las convicciones que tenemos como creyentes, si alguna ocasión. Pero existen ciertas situaciones que un cristiano debe evitar enfrentar en su vida a toda costa. Y dice primero que no sea acusado de homicidio. Cometer homicidio es quitar la vida a otra persona. Y hermanos, seguramente a través del tiempo, de la historia, lo que sea, ha habido creyentes que a lo mejor han quitado la vida a otras personas. Quizá por defensa propia, quizás por defender a su familia, quizás por una causa justa. No sabemos. Algunos incluso quieren incluir que las guerras se trata de matar personas y eso, y muchas veces acusan a cristianos. Pero las guerras, hermano, es otra cosa. No está hablando acerca de lo que es estos homicidios. Quizás entonces alguien se encuentre en una situación, pero el Señor nos está diciendo, la palabra de Dios, que lo más que nosotros debemos de evitar en nosotros encontrarnos en una situación de que vayamos a quitar la vida a una persona. Lo que tenemos que hacer es encomendarle al Señor la causa justa. Si alguna vez alguien te provoca de una manera tan fuerte, lo que tienes que hacer es decir: Señor, lo que yo aquí simplemente te voy a encomendar a ti, lo que tú debas de hacer. Y Dios va a hacer lo que debe de hacer y Él se va a encargar de hacer la justicia. En cuanto más evita, hermano, hermana, el no llegar a poder cometer algo así de esta manera, porque está diciendo que es una de las cosas que el cristiano nunca debe ser acusado de cometer homicidio. En segundo lugar, que no sea acusado de ladrón. Hay religiones que dicen que usted puede robar cuando se trata de una causa justa, como Robin Hood, para robar a los ricos y darle a los pobres. Como el enmascarado que está también levantando a aquellos niños que no tienen que comer y darles todo eso. Pero la Biblia nunca enseña eso. No apoya que alguien deba de hacer algo y deba de robar por una causa justa. Lo que enseña es que cada quien de nosotros debe ser trabajador y comas tu propio pan. No el pan del de enfrente, sino tu propio pan. Entonces, por eso lo que nosotros queremos enseñar a los hermanos, que cuando les falta trabajo, ellos deben de orar al Señor y deben pedirle: Señor, danos un trabajo para poder sostenerme. Yo no quiero llegar al punto de poder robar a nadie. Yo no quiero llegar al punto de poder cometer este pecado. O si no, siempre nosotros podemos tratar de ayudar a aquellos que son necesitados, porque lo hemos hecho muchas veces. Pero no llegar al punto de decir: es que si no tengo dinero voy a robar. Cierto, te los muestran en las películas, te los muestran en otras partes, pero ese es un pecado contra Dios, que no debemos de llegar al punto de robar. Decía el salmista: Señor, no me des tanto que yo blasfeme contra ti, pero también manténme del pan necesario, no sea entonces que yo me vaya a volver un ratero. Entonces, por eso oramos, hermano, que el Señor nos dé trabajo, que Dios nos ayude para que podamos nuestro propio pan. En tercer lugar,
Y dice aquí que no sea acusado de malhechor, que no sea acusado de malhechor. El malhechor es una persona que comete delitos de una manera habitual. Ese es su estilo de vida. Los malhechores son amantes de lo ajeno. Son los que quebrantan la ley establecida. Aquellos que disturban la paz en el vecindario. Si usted vivió, creció en un lugar donde siempre decía, ya viene loco, porque es un malhechor. O ya viene fulano, no sé cómo le decían, el trompas, el greñas, lo que sea, pero usted sabe que él está dedicado a hacer cosas malas. Es alguien a quien usted no confiaría salir de su casa y que él esté alrededor. El malhechor, hermano, es alguien que está, su estilo de vida es estar haciendo maldad al prójimo, en quitarle lo que tiene, en hacerle mal la vida. Mire, ningún cristiano debe encontrarse sentado en un banquillo acusado de ser un malhechor. Nunca deben ser desconocidos los cristianos como los que desobedecen la ley, como los que se ponen contra la policía. Bueno, porque muchos de esos hay que ya en todas partes los policías pobrecitos, por tantas defensas de derechos humanos, ellos ya no les dejan hacer su trabajo. Hermano, si algún policía me para a mí y me dice su licencia, su aseguranza, aquí está el oficial. Pero no, y alguien dice, ¿y por qué se la voy a enseñar? No tiene derecho. Y si le dice a la otra persona que va al lado, usted tiene identificación, ¿por qué le pides a ella? Man, ellos cumplen con su deber. Pero en este momento, bueno, de acuerdo a cómo están los derechos humanos que defienden todas las cosas, nosotros estamos siendo inepta a lo que es la policía, porque los policías ya no tienen ni siquiera la autoridad para poder hacer su trabajo. ¿Ves? Ahí pasan videos y orgullosamente en que dice cómo responderle a un agente de migración. Los agentes de migraciones tienen el derecho de poder decirle a quien sea. Y más que nada pasando la frontera. No estamos hablando que dicen acerca de aquí estos lugares, sino en la frontera. Cuando alguien pasa, dice sus papeles, dice, me estás preguntando porque soy hispano, ¿verdad? No, le estás preguntando porque es el derecho, es el deber de la policía de poder hacer todas esas cosas. Y cuando usted lo pare la policía, coopere. Coopere, hermano, ellos están, dice la Biblia, según Romanos, para hacer el bien al bueno. Y están para castigar al malo. Pero en estos tiempos ya la cosa está difícil, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero que ninguno de los creyentes sea acusado por ser un malhechor, alguien que quebranta la ley, alguien que se opone a las autoridades, ni tampoco de los que andan buscando dañar al prójimo, que no seamos acusados de eso. Y después dice un número 4, no debe ser acusado de ser metiche también. No debe ser acusado de ser metiche. Sin duda Pedro nos está diciendo esto, que hay personas que son entremetidas solo por buscar problemas. Porque ahí está el versículo, lo leímos, para repasarlo dice así, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Tenía un amigo, y hermano, cuando pasábamos por un lugar donde había pleito, se bajaba y se hacía lo de un lado. Lo decía con quién, era entremetido. Se ponía los guantes con quien fuera, porque le gustaba él meterse en problemas. Cuando estábamos jugando fútbol, como jugábamos juntos, entonces cuando veía que yo tenía alguna fricción con otro por ahí, me decía, yo te apoyo, yo te apoyo. Y digo, no, la cuestión es que calmar las cosas, no hay que pelear. No, si yo te apoyo, yo me echo a aquel. Y un día, hermano, en el defectuoso, tenía 15 años, hermano, cuando fuimos al defectuoso y ahí con mis primos. Era el chofer que manejaba el camión. Y en los domingos, como nosotros éramos menores de edad, no podíamos entrar a ninguna parte, nomás andábamos de esquina a esquina con mis dos primos. Y un día entramos allí donde estaban mi primo con sus amigos, como ellos tenían ya más de 18 años, y estaban bebiendo allí. Entonces entró uno de los pandilleros, conocíamos los pandilleros. En aquel tiempo se juntaban 300 pandilleros a un silbido. Entonces entró ese pandillero y le dijo al que estaba sentado enfrente, tú fuiste el que le golpeaste a mi hermano. Y dijo él, ¿qué te pasa? Yo no sé ni quién es tu hermano, yo no sé, mira, yo soy fulano de tal. No, tú fuiste, viejo, le dijo, tú fuiste. Era un hombre ya pues no estaba tan viejo, pero eran chavos ellos.
Dice, mira, para que veas que yo no fui, se quitó el sombrero y no tenía pelo. Dijo, oh, discúlpame, no eres tú. Y cuando iba saliendo a la puerta, se levantó mi amigazo y dijo, ¿y si él hubiera sido qué? Dijo, aquí ahorita mismo, pues vente conmigo. Y se transaron allá golpes. Entonces, como quiera, era bragao este amigo. Pero el punto es que después su hermano se metió y le dio una patada al otro. Y ese, como pudo, tiró un silbido. Y te dije, ¿cuántos pandilleros se juntaron? Como 300. ¿Y sabes qué dijo él? Nomás tápense la cara. Ese día a él, hermano, más que nada, a él lo dejaron quebrado, hinchado de donde quiera. Nosotros, hermanos, nos enrollamos allí. Y donde yo estaba caído allí, estaba un carro ese. Y el otro camarada estaba abajo del carro. Risa y risa. Que nos estaban dando una paliza. ¿Y sabes por qué? Nomás porque alguien es entremetido. Bueno, no nos metamos en problemas que no nos llaman. Porque al último después, como dicen, no hayas que hacer. Ahora, si acaso se tratara de meterse en otras cosas en bien, donde están personas que están tratando de arreglar un problema y tú dices, pues son mis familiares, hermano, no te metas, deja que ellos arreglen su propio problema. Cuando se trata de una pareja, por ejemplo, un esposo y una esposa, y ellos están discutiendo, no te metas a querer arreglar ninguna situación, porque ellos después se van a arreglar y tú vas a quedar mal. Por eso tantos hermanos que hay, yo he aprendido tanto acerca de tantas experiencias que he tenido con hermanos, con personas, los cuales quieren tratar de meter la paz en una situación. Hermano, no te conviene, porque después tú eres el que sales culpable. Por eso dice que no debemos nosotros de andar de metiches, metiéndonos en lo que no nos interesa. Sabes, hermano, por ejemplo, una pareja tiene problemas y el papá va a arreglar esa situación, el papá de la mujer, vamos a suponer. Tratar de poner la paz. Al último sale mal con el yerno y después se va, y luego después ellos dos van a andar como periquitos otra vez, beso y beso, pero ya no te puedes hablar con el suegro. Y ¿sabes qué dice? Jamás voy a la casa de tus padres. ¿Ven los problemas que ocurren? Porque a veces queremos ser como los réferes en meter la paz. Mientras no nos llamen, no tenemos que andar metiendo, no andar de metiches. ¿Sí es cierto esa palabra? Número 4, el cristiano sí puede padecer por su fe. Dijimos, esas son las cosas por las que no debe padecer. Pero una cosa que sí puede padecer y es por su fe, versículo 16. Regresemos por favor ahí a 1 Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si el sufrimiento viene a tu vida, hermanos, por causa de que eres creyente y estás firme sin moverte, entonces no te avergüences. Pero si el castigo llega porque otras cosas, por tu pecado, entonces sí hay que temer. El otro día, hermano, estaba mirando yo una entrevista de un canal donde un reportero fue a visitar una secundaria. Él quiere investigar y preguntar por qué razón la juventud está tan descarriada a su temprana edad. ¿Por qué en la adolescencia hay tantos jóvenes, señoritas, que no les importa nada? Que pareciera que están cansados de vivir y andan en tantas cosas metidos que están sin futuro. Entonces él comenzó a preguntar cosas acerca de por qué ustedes tan jóvenes están haciendo esto de andar abrazados aquí como si fueran ya jóvenes grandes teniendo 13, 14 años. Y una muchacha le aventó el humo en la cara. Así le hizo. Y le preguntó, ¿tus papás saben que fumas? Digo, ¿qué te importa? Y le aventó otra fumada. ¿Tú sabes que no debes de fumar hasta los 21 años? ¿Cuántos años tienes? 13. Y le digo, ¿tú sabes que no debes de fumar hasta los 21 años? ¿Por qué fumas? Dice, porque yo quiero y estoy orgullosa de ello. Hermano, ¿cómo es posible que pueda haber mocosos y mocosas que están orgullosas de hacer esa clase de maldades? Mientras a veces hay muchachos aquí en nuestra iglesia que tienen vergüenza que les digan que van a la iglesia. Porque a veces en la escuela no tienen el valor para poder decir, yo soy cristiano, soy creyente.
¿Por qué cuando tú sacas al momento de tomar tu lonche, no doblas tu rostro y diles, Señor, gracias porque me has dado esta comida, gracias porque mis papás trabajaron, gracias porque yo puedo disfrutar, gracias? No, ¿por qué te da vergüenza? Mientras hay gentes en multitudes que no se avergüenzan de su pecado, de su maldad, mientras aquellos que están haciendo sus cosas contrarias a lo que Dios estableció, como hablando de lesbianismo, homosexualismo y todo eso, se paran con sus banderas y pueden proclamar su causa, porque es que los jóvenes cristianos se avergüenzan de que Cristo es su Salvador. Por eso la Escritura nos dice, hermano, que nosotros no debemos de pasar por esa clase de cosas ni ser acusados, pero si sufres tú por causa de Cristo, eres bienaventurado y tú glorifica a Dios por ello. Si alguna vez te dicen tu manera como vistes, tu manera como hablas, porque a veces dicen, mira, tú ni tomas ni fumas, entonces ¿para qué sirves? Te dicen muchas veces, y mira, tú tienes que pararte diciendo, yo no hago eso porque yo soy un cristiano, soy un creyente, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y allí no van a entrar esas cosas. Entonces sí hay, por lo único que debemos padecer es por el nombre de Cristo. O sea, ¿cómo puede ver gente así y sin embargo vemos a creyentes que se avergüenzan? Así que nadie siendo un cristiano debe padecer o ser acusado por esas prácticas que mencionamos pecaminosas. Si sufre como cristiano, no se avergüence, mas goces en ser digno de padecer por su nombre. Y más bien los creyentes deben ser conocidos como los que hacen el bien. Los creyentes deben ser conocidos como los que hacen el bien. Versículo 19. Vayamos al 19, que es el último del capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice esta palabra? Y hagan el bien. Todo lo que vamos a hacer cuando somos atacados, solamente hay que recordar las palabras del siervo de Dios llamado Zacarías, hijo de Joiada, quien dijo, Jehová lo vea y lo demande. Jehová lo vea o lo demande, que Él se encargue de eso. Pero está diciendo la Biblia allí acerca de que los que padecen según la voluntad de Dios, ellos encomienden entonces sus almas al fiel Creador. Señor, yo no quiero hacer nada, no puedo hacer. Mire, nosotros, hermanos, como hombres humanos, podemos actuar como todos los demás. Llegamos a un lugar donde estaban unos muchachos, 19, 20 años. Me acompañan en ese tiempo, estábamos en la calle predicando la palabra. Un hombre que había vivido su vida en lo peor, todo cicatrizado de la cara, había recibido más golpes que nada. Entonces, cuando nos acercamos, le dijo el muchacho, ¿qué vienen haciendo? Pues estamos predicando el evangelio. No, hombre, tómate una cerveza, le dijo el muchacho. Y le dijo, no, está bien. Dice, no sabes lo que te pierdes. Yo no sé cómo que le entró a ese individuo, a ese hermano, lo agarró del cuello, le dijo, mira, tú no sabes lo que dices, muchacho, loco. Mira, lo que no pudo hacer, las zapaterías que me ponía mi madre, lo que no pudo hacer, los golpes que me dieron las pandillas, lo que no pudo hacer, aquellos judiciales que me encerraban constantemente en la cárcel, las noches frías que yo pasaba sin comer, lo que ellos no pudieron hacer, Cristo lo hizo. Me quitó de ese maldito vicio en el que estaba, me ha cambiado por una nueva criatura. Y tú me estás diciendo que me estoy perdiendo de algo que es una basura. Mira, tú estás loco, tú no sabes lo que dices. El único que puede cambiar tu vida y tu corazón es Jesucristo. Y hermano, por eso está diciendo la Escritura que nosotros, si padecemos como creyentes, glorifiquemos a Dios, pero entonces hagamos el bien. Hagamos el bien. Entonces el deber del Hijo de Dios no es renegar cuando vienen las pruebas, no es estar lamentando de que ¿por qué me pasa esto a mí? Sino más bien encomendarle al Señor nuestra causa. Señor, tú sabes bien por qué haces esto. Tú sabes por qué razón ha pasado lo que ha pasado. Joven, señorita, si acaso tú tenías un pretendiente y por alguna razón no está, tú le, Señor, tú sabes bien por qué lo hiciste. Así es que simplemente encomienda la causa al Señor y que Él se encargue de todo lo demás. Cualquier cosa que pase, para nosotros los que amamos a Dios, dice, todas las cosas vienen a bien. Vamos a ver entonces, por último, todos los cristianos como los incrédulos
deben ser juzgados por su mal proceder. Todos, en este mundo, en esta tierra. Versículo 17, nos faltan 2 versículos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el juicio, hermano, dice aquí, comienza por los creyentes. Porque nosotros que somos salvos, somos representantes del reino de Dios. Por lo tanto, estamos puestos para ser ejemplo. Dios nunca dará por inocente al culpable. Hay que tener mucho cuidado, hermano, quiero explicarte eso. Cuando pensamos, yo ya soy salvo y puedo hacer lo que se me antoje y no pasa nada. No hay consecuencias. No, Señor, no es así. Hay graves consecuencias. Porque dice la Escritura que aquel que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo, ya no queda otro sacrificio. Y dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Sí habrá consecuencias en esta vida y en esta tierra. Así que debemos aprender a distinguir la causa del padecimiento cuando estamos en pruebas. Porque escuchen, hermano, muchos creyentes están sufriendo, están batallando, están, hermano, siendo castigados y no lo relacionan con su falta de fidelidad a Dios. No lo relacionan con que le han fallado a Cristo. Por eso tienes que entender, hermano, Dios prueba a sus hijos que son fieles para darles firmeza y crezcan más. Pero Dios castiga a sus hijos por su infidelidad, por su desenfreno, porque no quieren obedecer lo que les dice. Sabemos claramente, hermanos, si nosotros como creyentes bautistas fundamentales creemos que una vez que uno recibe a Cristo como Salvador, somos sellados, tenemos salvación, vida eterna, nadie nos la pueda quitar. Un día estaremos al cielo con toda seguridad. Pero hay de aquel que lo tome en leve, aquel que lo tome para hacer libertinaje en este mundo, aquel que se dedique al pecado y pensando, oh, ya soy salvo, de todos modos voy al cielo. Ten mucho cuidado, porque Dios, hermano, te va a castigar en este mundo, en esta vida, en esta tierra. Porque Él no dará por inocente al culpable. Así que la próxima vez que estés en problemas, analiza si es que es una prueba de Dios la que está pasando en tu vida o es un castigo merecido por tu pecado. No decides servir al Señor fielmente. ¿Qué piensas que van a hacer tus hijos después? ¿Entiendes? Muchos cristianos hermanos, se lamentan y dicen, ¿por qué mis hijos no quieren servir a Dios? He visto cosas tan lamentables, hermano, que uno quisiera poder meterse en la cabeza de las personas. Hermano, traiga a sus hijos a los jóvenes, le dice uno. No, dice, ves que es mucha iglesia. Con un día que vayamos el domingo está bien, mucha iglesia. Ellos necesitan más diversión, más cosas, o sea, que tengan recreación y que su cuerpo sea más fuerte. Y un día viene el hermanito diciéndome, hay una cosa que me sorprendió, pastor. Le dije, ¿qué pasó? Mi hijo de 15 años me está diciendo que, pues él no ve nada malo en que a un hombre le guste a otro hombre. Dice eso como me preocupó. Y le dije, ¿qué va a hacer? Dice, no sé, pues ayúdeme, ¿no? Y hermano, por años diciéndoles, traigan a sus hijos, a los jóvenes, aprenden temor de Dios. Diciéndoles, no los dejen con malas compañías porque los van a contagiar. Este mundo, hermano, está podrido. A los 2 meses me dijo que se fue a vivir con su amigo para hacer una pareja. Hermano, el llanto, los chillidos son enormes. Hermano, ¿qué se puede hacer cuando viene ahora a pedir ayuda, cuando es tarde? Por eso yo te digo, hermano, hermanito, hermana, si tienes jóvenes, el mejor lugar donde pueden estar es aquí en la casa del Señor. No permitas que ellos se desvíen, no permitas que se anden descarriando, porque afuera el enemigo los va a agarrar con sus tretas, con sus herramientas para volverlos igual que todo el mundo, un desenfreno que se encuentra hoy, el cual no tiene ya cómo poder pararse. No decides dar al Señor lo que es suyo. ¿Quién piensas que te lo va a quitar sin pedir permiso? La cosa que no entienden a veces los creyentes. Simplemente el Señor dice, sea agradecido. Yo te bendigo, de acuerdo a como te bendigo, tú traes a la casa de Dios. Ni siquiera te pide a la fuerza, ni tampoco te obliga, ni tampoco te pide de lo que no te ha dado, sino te dice de acuerdo a como yo te haya dado.
Pero hay quien dice, no, está como que me quieren quitar mi dinero. Bueno, nadie te quiere quitar tu dinero. Tú has escuchado en esta iglesia, a nadie le pedimos dinero. Nosotros pasamos a esta de la ofrenda y tú pones lo que quieras poner. No hay, pero yo sí te digo, el Señor, si tú quieres bendición de lo alto, entre más generoso eres tú, el Señor más te bendice. Es un principio que no se puede cambiar, es un principio que está ahí, porque el que siembra mucho, mucho cosecha. El que siembra poco, poco cosecha. Y el que no siembra nada, no cosecha nada. Es un principio que no se puede cambiar, que no hay de vuelta. ¿Ves? Entonces, es algo que tienes que entender en tu corazón. Si tú no eres generoso, no enseñas a tus hijos a ser generosos, el día de mañana, cuando tú estés viejito, en lugar de que te cuiden, te van a llevar a un asilo porque no les enseñaste a ser generosos. ¿Entiendes? ¿Qué más? Antes de malandrín con tus amigos mundanos y piensas que se quedará Dios así cruzado de brazos. Piensa, no, está bien, no pasa nada. Pero habrá juicio. Dice que el juicio comienza con los de la casa, o sea, con los creyentes. Pero también hay juicio para los que no conocen a Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Dice aquí la Biblia otra vez, repito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Déjame aclarar lo que dice aquí la escritura, porque hay muchas malas interpretaciones acerca de lo que es obedecer el evangelio. Hay creyentes que piensan que obedecer el evangelio es venir a la iglesia, que piensan que obedecer el evangelio es obedecer todo lo que Dios dice en su palabra, pero no es así. Obedecer el evangelio es creer al evangelio. Porque hermanos, cuando a alguien se le presenta el evangelio, y más que nada en este tiempo, cuando ellos estaban comenzando a llevar el evangelio, aquellos que obedecían es que lo recibían el evangelio. Por eso muchas personas dicen, no, ahorita no soy salvo, porque no estoy yendo a la iglesia, porque no estoy perseverando, porque piensan que el evangelio es venir a la iglesia, obedecer a Dios. Muchos me han dicho, no, solamente podemos ser salvos si uno obedece todo lo que Dios dice. Y yo le pregunto, ¿estás tratando de obedecer a Dios o no? Pues sí. Entonces, ¿por qué no vas a la iglesia? Si tú piensas que de esa manera es como se hace, pero no, hermano, ninguna persona, usted puede pasarse 80 años viniendo a esta iglesia, a cualquier iglesia, si usted no ha recibido el evangelio, no tiene salvación simplemente. Si hay alguien aquí que dice, si yo muriera en este instante y no tengo seguridad de que mi alma irá al cielo con Dios, usted necesita creer en el evangelio. Necesita creer que Jesús es Dios mismo, que Él se hizo un hombre como nosotros, naciendo a través de la Virgen María, y después cuando tenía 33 años dio su vida por nosotros, fue sepultado allá en aquella tumba fría, pero al tercer día resucitó victorioso. Eso es el evangelio, y cualquier persona que cree en el evangelio tendrá salvación, tendrá vida eterna. Y cuando dice que los que no obedecen el evangelio, está hablando de los que no creen en el evangelio. Entonces, el castigo comienza por la propia casa, por los creyentes. Pero luego dice, pero ¿dónde parecerán? Imagínate los que no creen en el evangelio. Terminamos con el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo, hermanos, es el que ha obedecido el evangelio, el que ha creído en el mensaje. Ese es el justo. No es porque él sea perfecto, sino que la sangre de Cristo lo ha justificado. Y entonces se llama justo. Y sigue siendo pecador, pero ha sido justificado. Y luego, como está diciendo, el impío y pecador es el que no ha obedecido, el que no ha recibido el mensaje del evangelio. Entonces, el justo con dificultad se salva. Versículo, dijimos el 18, el justo por la pura gracia de Dios y misericordia de nuestro Salvador. El día que yo escuché de su amor por los pecados que yo he cometido, creí y Él me salvó. Entonces, por apenas alcancé la salvación. Por eso existe ese himno que dice, alcancé salvación. Como quien dice, apenas alcancé salvación. El justo con dificultad se salva. Pero ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá?
Nosotros lo sabemos, pero un día lo veremos. Por eso, una vez más, aunque yo no lo quiera mencionar, aparece otra vez la responsabilidad de los creyentes, el decirle a otros acerca del Evangelio. Porque un día, cuando llegue el día de resurrección, tú te vas a sorprender y quizás querrás hablarle a otros de Cristo, pero es tarde. Si tú crees en lo que dice la Escritura, el impío y el pecador va a aparecer en un infierno donde dice que la llama nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Por eso hoy es el día de predicar el Evangelio a los demás, porque no queremos que nadie se vaya a la condenación. Pero si hay alguien aquí que no tiene seguridad de salvación, no se vaya de este lugar sin asegurarse que Cristo está en su corazón. Creer en el Evangelio es creer en esa preciosa obra que Cristo hizo por nosotros para salvarnos a nosotros.